Una vez más, bienvenidos a Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia. En esta ocasión iniciamos una nueva serie, intitulado La Filosofía Hoy, con la participación del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Así que bueno, en esta serie usted va a conocer los puntos de vista, una discusión y debate sobre temas filosóficos de relevancia. Igualmente queremos hacerle una cordial invitación a todas las personas que nos observan y si de pronto algunos de ustedes son universitarios, exuniversitarios, forman parte de alguna asociación de egresados de la UNAM o algún colegio profesional que quiera acercarse y trabajar conjuntamente en esta apuesta que tiene la UNAM para promover la educación abierta y a distancia, se ponga en contacto con nosotros aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por continuar con nosotros y cedo la palabra entonces al doctor Alejandro Tomasini, quien será el conductor de esta nueva serie con el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Bueno, bienvenidos a este espacio universitario de discusión, de intercambio de ideas. Estamos iniciando una serie de conversaciones y de debates filosóficos y empezamos con el área de filosofía del derecho. Nuestro objetivo es abrir el horizonte, el espectro de temas fundamentales en cada una de las áreas que iremos abordando y para ello pues tengo el gusto de presentar el día de hoy a dos colegas de ya muchos años, el doctor Juan Antonio Cruz Parcero del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Bienvenido a este espacio. Y el doctor Enrique Serrano de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Enrique, buenos días y muchas gracias por la invitación. Con nosotros. Bueno, la idea, como digo, es conversar y mostrarle al público el perfil que tiene, digamos, la filosofía del derecho en la actualidad, concentrándonos en algunos de sus temas más prominentes. Yo quisiera, si ustedes me permiten, muy rápidamente establecer un parangón para introducir la temática. Quisiera establecer una comparación con la filosofía del lenguaje. Desde el Cratilo de Platón hasta John Stuart Mill, a la lógica de Mill, nos encontramos a lo largo de la historia de la filosofía con multitud de textos, de capítulos de libros enteros sobre el lenguaje, las palabras, las partículas, ¿no? Toda la obra de los medievales tiene que ver con eso. Los libros de los filósofos de los siglos XVII y XVIII tienen muchos de ellos su capítulo sobre las palabras, etc. Sin embargo, nosotros podemos ponerle fecha de nacimiento, crear el acta de nacimiento de la filosofía del lenguaje. Y podríamos decir, sin mayores titubeos, que la filosofía del lenguaje surge en el siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX, ya como una rama autónoma de la filosofía, con la obra de Gottlob Frege, y de ahí en adelante. Yo quisiera saber si en su opinión no pasa algo muy parecido con la filosofía del derecho. Nos encontramos desde la República, las leyes de Platón, desde luego, Aristóteles, los medievales, etcétera, con multitud de reflexiones sobre el derecho, los valores, la justicia. Pero ¿no es la filosofía del derecho una rama ya autónoma, una disciplina autocontenida, por así decirlo, una rama relativamente nueva de la filosofía, o joven, mejor dicho?
José Antonio y luego te cedo la palabra. Sí, Juan Antonio, perdón. Sería difícil encontrar así como un texto que nos fijara una fecha, justamente porque a lo largo de la historia hay textos importantísimos para los filósofos del derecho, y la reflexión sobre el derecho ha estado presente desde los griegos, y si buscamos más atrás, pues más atrás podemos encontrar. Entonces siempre ha habido textos fundamentales. Ahora, hay, yo creo, una etapa, pero no es una fecha, no podríamos decir una fecha, donde se empieza a diferenciar lo que, por ejemplo, Bobbio llamó la filosofía del derecho de los filósofos, de la filosofía del derecho de los juristas, de los abogados. Y ahí empezamos, sí, que eso ya es fines del siglo XVIII, siglo XIX, donde sí empezamos a tener una filosofía del derecho hecha por abogados o por juristas, que se empieza a caracterizar de la filosofía del derecho que encontramos en los grandes pensadores políticos del XVIII, del XVII, etc. Entonces ahí empieza a constituirse una disciplina, eso me refiero, propiamente ya practicada por los mismos juristas, con gente que sabe de derecho, que estudió derecho, ¿sí? Aunque no es una línea tajante, porque podemos encontrar grandes juristas como Grocio y muchos otros antes de estos periodos. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo básicamente estoy de acuerdo, creo que siempre está presente la reflexión sobre el derecho. Sin embargo, yo creo que hay una intensificación de la reflexión sobre el derecho que está ligada a la consolidación de los estados-nación. Esto primero, el derecho natural, racional, moderno, me parece un punto de partida. Después encontramos las grandes obras de Kant, la fundamentación de la metafísica, las costumbres y la filosofía. La doctrina del derecho. La doctrina del derecho dentro de la metafísica y las costumbres. Y después el gran libro de Hegel, que yo creo que es un... Ahora, tiene razón Juan en el sentido de que como una disciplina autónoma, además diferenciado, digamos, el aspecto normativo del aspecto descriptivo, y eso tiene que ver con gente que profesionalmente se dedica al derecho, es hasta el siglo XIX, ¿no? Bentham, Austin, estamos hablando de esta tradición. Sí, pero digamos, como una disciplina, lo que tú me planteas, diferenciada técnicamente, sí, es relativamente reciente. Es relativamente joven. Acabas de mencionar un tema que me parece muy importante, porque nuestro auditorio podría no tener una idea clara de qué área cubre esta disciplina. Digamos, empleando una metáfora simple, si visualizamos el área como una especie de lago con sus islotes grandes, unos más grandes que otros, unos centrales o unos periféricos, ¿cuáles serían los grandes temas, los temas cruciales en la filosofía del derecho? Bueno, desde luego hay varios temas que son fundamentales. Uno es, por ejemplo, el tema de la justicia, su vinculación como un problema del derecho, su vinculación del derecho a la justicia, muy relacionado esto con la moral, digamos, y con la relación política, con la moral y con teorías éticas, etcétera, ético-políticas. Después viene la propia reflexión ya interna de qué son las normas, qué es el derecho, qué tipo de regulación, y que muchos clasifican como ya una especie de teoría del derecho, cómo se hacen las teorías propiamente sobre el derecho, teorías sobre las normas, etc. Y muy recientemente, a partir de los años 50, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, ha venido como el renacimiento de un área que fue fundamental históricamente, pero que había en el 18, 19, se olvidó, que es la retórica jurídica, lo que ahora llamamos argumentación jurídica. Ese es un tema muy interesante sobre el cual yo creo que regresaremos un poco más adelante. No sé si tú quisieras completar este mapa, porque la teoría de la justicia, bueno, es evidentemente central a la filosofía del derecho, aunque parecería que es un tema que se sobrepone también a otras áreas, en particular a la teoría política, a la filosofía política. Pero ¿qué otros temas encontraríamos en este? Bueno, yo haría una distinción. Yo creo que hay dos aspectos de la filosofía del derecho que dependen de dos formas de relacionarse con el derecho. Una forma de relacionarse con el derecho es una relación teórica y técnica, y el objetivo es describir el derecho para después aplicarlo. Este aspecto, esta rama de la filosofía del derecho tiene que ver con gente que profesionalmente se dedica al derecho. Saber qué son las normas, qué es un sistema jurídico, cómo la interpretación. Sí, claro. Pero hay otro aspecto de la filosofía del derecho que a mí me interesa más, que es la relación práctica con el derecho. Y creo que esa es la relación que tenemos los ciudadanos en general frente al orden jurídico.
Y aquí sí me parece inevitable el tema de la justicia, que además es el tema de la justicia, yo creo que es la intersección en que se tiene con la moral y con la política. Ya. Precisamente yo no soy un profesional del derecho, no conozco, Sí. pero mi acercamiento a la filosofía del derecho se da a través de esto, de lo que los alemanes llaman la filosofía práctica, ¿no? Está bien. Simplemente yo quisiera presionar un poco el punto porque la pregunta que hice, digamos, no he obtenido la respuesta que realmente me parece. Yo quisiera una enumeración, una lista de cosas. Si me dices, oye, ¿qué problemas hay en metafísica? Yo te voy a decir, bueno, mira, está el problema de los universales, el problema de la sustancia, el problema mente-cuerpo, el problema, ¿no? Y enuncio ahí 10 temas. ¿Cuáles son los temas de filosofía del derecho? Está bien, la justicia es uno. ¿Qué otros? Bueno, digamos, así, para que el público entienda. Sí, digamos, la relación entre justicia y derecho plantea varios problemas concretos, es decir, una relación entre el derecho y la moral, por ejemplo. ¿En qué sentido el derecho está vinculado a la moral? ¿Sí? Y eso nos plantea a los filósofos del derecho muchas discusiones, y buena parte de las cosas que se discuten y de los libros que podemos encontrar versan sobre eso. Es decir, hay una relación entre derecho y moral necesaria, ¿sí? Nadie la discute, todo el mundo acepta que hay las leyes. Si uno abre el Código Penal, el Código Civil, hay contenidos morales. Si abre la Constitución, hay valores, etcétera, etcétera, protegidos. Esos son los temas. ¿No? Ahora, ¿qué conexión debe haber entre ese derecho y esa moral para considerar que el derecho es justo? Cuando un derecho, por ejemplo, que consideramos injusto, ¿es o no derecho? Esa discusión típica entre ellos naturalistas y positivistas, por ejemplo, versa sobre si un derecho injusto puede ser llamado con propiedad derecho o no. Está bien. Y por ahí... ahí se aparecieron una multitud de temas interesantes que sería bueno desglosar poco a poco. No sé si tú tuvieras en mente, aparte del tema general de la justicia y las relaciones con la ética, algún otros temas, volviendo a la propiedades, claro. En fin, qué sé yo. Volviendo a la diferenciación que establecí entre el aspecto teórico y el aspecto práctico, ¿no? Yo creo que en el aspecto teórico del derecho es saber cómo describir el sistema jurídico. Creo que es uno de los problemas fundamentales. Uno de los debates, desde la idea de que las normas son simplemente mandatos del soberano, o es un conjunto de normas. Toda la descripción, que yo creo que esta es la gran discusión a la cual la filosofía del derecho como una disciplina autónoma se desarrolla. Es decir, está bien. La discusión que tiene quizás su punto culminante en el libro de Hart, ¿no? El concepto del derecho, ¿no? Aquí se mencionó un tema interesante por todas las implicaciones que tiene, que es el justnaturalismo. ¿Podríamos explicar en 2 palabras qué es el justnaturalismo? ¿Por qué es una corriente importante? ¿Es vigente en la actualidad? ¿Habría muchos partidarios de esta doctrina? No sé, Juan Antonio. Partidarios hay muchos, sí, todavía. Bueno, sí. Ahora, ¿cuál sería el núcleo de la doctrina? El núcleo de la doctrina sostiene que hay una serie de valores que digamos, objetivos, ¿sí? Que forman parte de una especie de derecho no escrito, derecho que podemos conocer, que no es positivo necesariamente, no está puesto por el hombre, sino son una serie de valores objetivos que podemos acceder a él a veces por medio de la razón, a veces por intuiciones, por lo que sea, o por revelación divina incluso, ¿sí? Y que esos serían la pauta para reconocer lo que el hombre establece como derecho. Son el criterio de validez para establecer lo que el hombre considera derecho. De modo que si un legislador impone una serie de reglas que chocan con este derecho natural que se llama, o derecho objetivo, entonces esa legislación no es propiamente derecho. ¿Sí? ¿Tú estarías de acuerdo con esta caracterización y sobre todo, digamos, cómo te pronunciarías al respecto? Claro, con la caracterización que hace Juan yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que me resulta más difícil es aceptar esta disyuntiva que ha sido tradicional en la filosofía del derecho entre derecho positivo y derecho natural. Yo creo, y aquí quiero incorporarte a la discusión en tu aspecto técnico-filosófico, yo creo que esa discusión es resultado de un presupuesto que ha sido dominante en la reflexión sobre la normatividad desde el Cratilo de Platón hasta el Tractatus lógico y filosóficos. Es decir, es una figura del lenguaje humano según el cual las palabras son nombres y lo que hacemos en los enunciados es combinar estas nominaciones para describir el mundo. Entonces, si aceptamos esta idea del lenguaje,
Cuando llegamos al lenguaje normativo, temas de justicia y de bondad no tienen referente empírico. Que es un poco lo que va a plantear Trasímaco o los sofistas. Sí. El lenguaje normativo, las normas no se refieren a nada, por lo tanto no tienen un significado objetivo, Sí. son meramente arbitrarios. O lo que va a hacer Platón es apelar a un cierto orden objetivo, que es la idea del derecho natural. Hay un orden objetivo, que esto a lo largo de la historia de la filosofía se ha interpretado de muchas maneras, ¿no? Divino, natural. 2 puntos. Quisiera nada más una mera precisión, ya que hablaste de figuras y del Tractatus. Exacto. Acuérdate, por favor, acuérdate Sí, claro. que yo he insistido en que habría que traducir Bild como retrato por una serie de razones. Pero bueno, dejando de lado esto, yo creo que sería interesante ilustrar la tesis justnaturalista, la posición justnaturalista general, de un modo que fuera plásticamente obvio para el auditorio. Digamos que la idea podría ser la siguiente. Cuando viene un niño al mundo, el niño viene con sus 2 orejas, sus ojos, sus piernas, sus miembros, etcétera, etcétera, y viene además cargado de ciertas cosas que son sus derechos inalienables, algo intrínseco al ser humano. Esta sería la idea. Y viéndola así, digamos, si nace un niño en una isla desierta o en una ciudad de millones de habitantes, viene con sus derechos. Esta sería una forma de presentarlo que revelaría, quizá me parece, una debilidad intrínseca de la posición, puesto que es poco plausible, ¿no? Que es lo menos que podríamos decir. La idea de que hay derechos naturales es una idea de lo que llamamos el justnaturalismo racionalista del siglo XVII, XVIII, que no es el mismo justnaturalismo, por ejemplo, de la Edad Media, Claro. ¿no? Pero más o menos responden a algunas ideas básicas. La fundamentación quizás sería diferente. ¿Por qué? Porque el justnaturalismo, digamos, clásico no necesita la idea de derechos. Es decir, prescinde de la idea de los derechos naturales. El moderno incorpora la idea de que hay derechos naturales con los cuales el ser humano nace, digamos, y son inalienables en ese sentido. ¿Es plausible ese punto de vista? Ese punto de vista, digamos, es un poco extravagante cuando se analiza y cuando se quiere desentrañar qué quieren decir con que hay derechos naturales con los que el hombre nace. Pero si es extravagante, ¿no? ¿Qué implica el que sea extravagante? Bueno, yo creo que lo que implica es que la noción justnaturalista de derechos está equivocada. Eso es muy importante. Eso es muy importante como resultado, ¿no? No sé tú qué opines. Yo creo que esa descripción del derecho que tú haces aquí, la idea de que un niño nace ya con derechos, es precisamente el resultado de ese falso dilema que acabo de mencionar. Es como una reducción al absurdo. Claro. Es decir, es el resultado de pensar que los términos tienen un referente, debe ser alguna propiedad que tenga naturalmente, o no tienen ningún significado. Pero si vemos precisamente la filosofía del lenguaje del siglo XX, nos damos cuenta que no, que hay muchas cosas que hacemos con el lenguaje que no es describir, prometer, bautizar. Sí. Y entonces justo ahí en esas dimensiones donde vamos a poder justificar racionalmente el derecho sin apelar a esta idea tradicional del justnaturalismo de un orden trascendente o de alguna propiedad natural de los individuos que se posean con independencia de la sociedad. Bueno, nosotros aquí también hemos mencionado algunas otras nociones que son importantes, que han ido saliendo a lo largo de las participaciones, como por ejemplo la idea de justificación de un sistema jurídico, ¿no? Es cierto, un sistema jurídico lo podemos entender como un sistema jerarquizado de normas, estructurado de acuerdo con ciertos cánones, pero claro, una norma justifica otra norma, una norma justifica otra norma, y finalmente llegamos a una base en donde decimos, ¿y esta norma fundamental cómo se justifica? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas generales para abordar este tema? Aquí se vincula el derecho con qué y cómo se justifican en general. Esta es la pregunta que realmente nos hace pensar en cuál es el vínculo fuerte entre el derecho y la moral. Claro. Es decir, cuando uno se topa con una norma jurídica última, la Constitución, por ejemplo, en los regímenes democráticos, etcétera, actuales, la pregunta es ¿por qué obedecer esa Constitución? ¿Por qué tengo obligación de obedecer? El derecho nos dice, la Constitución nos dice que tenemos que obedecer el resto de las normas jurídicas, y bueno, uno asume que eso debe ser siempre y cuando aceptemos que es obligatorio obedecer la Constitución. ¿Por qué obedezco entonces la Constitución? Esa es la pregunta. Y la respuesta
ya no está en el derecho. La respuesta ya no está en el derecho, está en alguna teoría moral, ¿Tú te ético, inclinarías? política. Bueno, sí, las razones son dos cosas son distintas. razones morales, razones en todo caso políticas o morales. Yo quisiera presionar ese punto, es decir, ¿tú considerarías que la fundamentación última de los sistemas jurídicos es un asunto de moralidad que en general, digamos, entenderíamos como algo que tiene que ver con el individuo, o más bien con la política, que tiene que ver con las comunidades y las sociedades, digamos? Porque son dos perspectivas ligeramente diferentes. Sí, pero yo de todas maneras diría que son con las dos cosas, con la moralidad y con la política. O quizá de una manera, una moralidad objetivada en instituciones políticas. Es decir, yo creo que el sistema jurídico no se agota en las normas, sino que presupone instituciones y procedimientos. Y gran parte del problema que señala Juan, que me parece central, el problema de la norma de clausura, como diría Kelsen, para poderlo resolver hay que tener una perspectiva más amplia y ver el sistema político, ¿no? ¿Podrías explicar esto de Kelsen un poquito más? ¿Qué es lo que a qué llama? Lo escribías, o sea, una norma inferior se justifica por una norma superior y llegamos por fin a una norma fundamental, la norma constitucional. Y la gran pregunta filosófica, ¿y cuál es la validez de esa norma? ¿Por qué voy a obedecer a la norma? ¿Por qué voy a obedecer a la Constitución? Sí, una forma de replantear el asunto sería, por ejemplo, decir lo siguiente. Bueno, lógicamente podemos construir múltiples sistemas jurídicos. El apartheid, por ejemplo, era un sistema jurídico y perfectamente bien estructurado y tendría defensores y abogados. ¿Por qué elegir un sistema alternativo, uno que no incluya ciertos principios racistas o de exclusión de alguna naturaleza, religiosa, sexual, étnica, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el criterio para elegir uno y otro? Y luego esto nos lleva a esta distinción fundamental que está implícita en todo lo que se ha venido diciendo entre legalidad y legitimidad, ¿no? No sé cómo abordarías tú el tema. Creo que como yo lo abordaría, y como digo, hay muchos autores que lo abordan así, es que la idea de derecho, o cuando pensamos en el derecho incluimos siempre como una pretensión de que las normas que se van a legislar, las normas que van a regir a una sociedad, pueden ser incluso costumbres, normas jurídicas, consuetudinarias, ¿sí? Pero esas normas que nos damos para guiar nuestra conducta, pretendemos que sean correctas, que sean normas correctas o justas, ¿sí? Entonces, la idea de derecho implica ya lo que algunos llaman la pretensión de validez, de corrección o de justicia del derecho. Eso está implícito en todos los sistemas. Claro, todo derecho pretende, no es que sean justos, pero pretende ser justo, o correcto o válido, legítimo. Ahora, ¿qué criterios de legitimidad, de justicia tenemos? Bueno, pues no son criterios internos al derecho, son criterios que nos da justamente la moral, ¿sí? Una moral ético-política, etcétera, ¿sí? Consideraciones ético-políticas. Entonces, esos criterios son los que nos permiten juzgar y decidir cuándo un derecho es injusto, se aleja de esa pretensión o se acerca más. Y yo por tanto puedo aceptar, bueno, incluso dentro de un sistema democrático que considero en general justo o correcto, válido, yo puedo criticar algunas normas específicas, algunas leyes específicas, porque se alejan de ese ideal, porque no nos acercan, sino que nos llevan a lo otro. Pero entonces tú crees que en principio es factible acceder a un acuerdo universal y que allí podemos decidir sobre la legitimidad de un sistema jurídico en el mismo sentido o del mismo modo como podemos decidir respecto a la verdad o falsedad de una teoría científica. A ver, yo creo que se puede llegar, y de hecho hemos llegado a ciertos consensos a nivel mundial, ¿sí? No quiero decir que consensos que todos comparten, porque todavía hay muchos países, personas individuales que no comparten estos criterios. Pero un criterio claro, por ejemplo, es lo que ahora reconoceríamos como los derechos humanos, ¿sí? Esa es una temática que vamos a abordar. Pero yo diría, ese es un criterio que tiene un amplio consenso internacional. No quiere decir que todo el mundo lo acepte. Está bien. Yo voy a operar aquí un poquito como abogado del diablo. Quiero decir de entrada que no defiendo ese punto de vista, pero quiero pensar que alguien podría decir, bueno, esto es una petición de principio.
¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con la idea de derechos humanos, solo que no considero a los indígenas como perteneciente al grupo de los seres humanos, o no considero a los negros, o no considero a los musulmanes, o lo que sea, ¿no? Entonces, como que si nos hemos puesto de acuerdo en ciertas cosas, bueno, pues evidentemente habrá criterios para decidir y llegar a resultados aceptables por todos. Pero como que hay una discusión previa respecto a eso, y es ahí en donde el acuerdo ya no es tan fácil de obtener, ¿no? No sé cómo lo veas, Bueno, Enrique. Aristóteles decía, la justicia, que es el gran problema de la obediencia al derecho, es en cierto modo la legalidad. Es decir, yo creo que es lo que está diciendo Aristóteles ahí, es la legalidad es una condición necesaria, pero no suficiente para acceder a la justicia. Para poder calificar una legalidad de justicia se tiene que dar bajo ciertas condiciones. Claro. Aristóteles decía las condiciones de la polis. Y él excluía a los esclavos. Claro. Ahí tienes un ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero lo que hace justo en las leyes no es tanto el contenido, sino el contexto en el cual se plantea. Son condiciones de libertad y de igualdad que nos remite al tema de los derechos humanos. Ahora, lo que planteas es un tema muy interesante porque es la idea de universalidad. Claro. La universalidad ligada a la razón implica inclusión. Por supuesto, históricamente, en términos de culturas, la gente ha querido excluir mucha gente. Y el problema de la realización de la universalidad no es un problema teórico, es un problema que se ha dado en las luchas, movimientos sociales, por supuesto. Todos pueden votar, no todos los hombres son iguales, pero solo pueden votar los varones que tengan propiedades. Bueno, eso se ha tenido que romper, esos prejuicios, esas limitaciones a la universalidad irracionales a través de movimientos sociales, los movimientos obreros, los movimientos feministas, o sea, el tema de la realización de la inclusión del derecho, de la justicia, implica un problema no práctico, es un problema práctico, no teórico. Sí, es algo en lo que tú has venido insistiendo, en esta vinculación entre la practicalidad del derecho y las reflexiones que tienen que orientarse en eso, y no, digamos, o no únicamente en relación con la metafísica o la teoría del conocimiento, sino su aplicabilidad en contextos concretos. Bueno, vamos a tener que hacer una breve pausa. No sé si quieran resumir en 2 palabras esto que hemos venido diciendo, una teoría general del derecho, qué tendría que contemplar y cuáles serían las grandes vías por las cuales podemos transitar en 2 palabras. En 2 palabras, bueno, yo diría, un gran problema de la filosofía del derecho es una buena descripción de lo que es el sistema jurídico, y después en el aspecto normativo, esto que estamos empezando a discutir, que es el tema de la justicia, que nos va a llevar y ahí justo está el puente entre el aspecto teórico y el aspecto práctico del derecho, ¿no? Que es la norma de clausura. Y otro tema que ya salió es esa relación de valores, ¿sí? De valores morales que tenemos con las normas y nuestros criterios jurídicos. Y cómo no todo en el derecho se basa solo en criterios legales que usamos muchas veces los abogados, sino que tenemos que apelar a esos criterios valorativos que están fuera del derecho, que no pertenecen, digamos, propiamente a un ámbito restringido a abogados, sino que es propiamente el terreno filosófico. Sí. Bueno, con esta conclusión terminamos esta primera parte y regresamos en un momento. Gracias. Bueno, pues estamos de regreso aquí en nuestra mesa de debates y tomando parte en ella, en este debate, el día de hoy el doctor Juan Antonio Cruz Parcero del Instituto de Investigaciones Filosóficas y el doctor Enrique Serrano de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Pues estaba alegre la conversación cuando tuvimos que detenerla. Yo quisiera retomar un poco este asunto, primero de la naturaleza de los valores. Hay muchas concepciones del valor y preguntar qué es un valor como
digamos, yo lo he puesto en algún escrito, es siempre una pregunta que desconcierta. Es como preguntar qué es un derecho, qué es preguntar qué es un concepto, ¿no? La gente maneja estas nociones, pero cuando les piden una explicación nos hacemos bolas. Sin embargo, hay teorías al respecto. ¿Tú qué posición defenderías para explicar la naturaleza de los valores, una noción importante en derecho? ¿Qué es un valor? Si tuviéramos que explicarle a la gente, ¿cómo le explicamos lo que es un valor en términos de preferencias, en términos de realidades? ¿Cómo? Bueno, efectivamente es una pregunta que desconcierta, porque no hay una respuesta que se pueda dar directamente, creo, no se puede decir un valor es tal cosa, ¿no? Digo, tenemos una serie de teorías. De intuiciones al respecto. Yo particularmente me considero un objetivista moderado. Un realista. No un realista, pero un objetivista moderado en el sentido que creo que podemos tener acceso, conocer cuáles son los valores, discutir sobre ellos con cierta racionalidad, es decir, no todo queda librado al subjetivismo, no todo es lo que se me ocurre a mí, no hay ningún criterio, no es todo emotivismo, sino que tenemos posibilidad de establecer a través de criterios racionales qué cosas, no solo qué cosas valoramos en la práctica, que eso digamos es relativamente sencillo, pero la cuestión es, sino que si realmente hay razones para sostener que esos valores que sostenemos, que afirmamos, que nos damos para nosotros, son cognoscibles, es decir, puedo conocerlos, puedo discutir racionalmente sobre ellos, ¿sí? Y bueno, ahí hay una serie también de teorías que nos llevan a cierto tipo de objetivismo. Yeah. Yo no los considero propiedades naturales ni nada. Creo que tenemos ciertas intuiciones, un poco en una especie de teoría reconstructiva. Tenemos ciertas intuiciones, defendemos en la práctica ciertos valores, postulamos ciertos valores y tenemos que ordenarlos, tenemos que jerarquizarlos, tenemos que racionalmente llegar a una estructura sólida, coherente en esa ordenación de nuestros valores. Creo que es lo que se puede hacer respecto a los valores, una discusión racional en torno a ellos. Las preguntas de qué son, si son una entidad ontológica, natural, etcétera, yo ahí creo que por ahí. Una estructura epistémica, no sé tú cómo encararías el problema. Bueno, hay una provocación muy interesante de Carl Schmitt que decía, para que un valor exista, alguien lo tiene que hacer valer. Eso. Y lo que quiere decir él es que el valor es algo subjetivo. Era una discusión con Ortega y Gasset sobre el tema de los valores. Porque Ortega y Gasset le cercaron un poco la idea de Scheller, que buscaba la objetividad de los valores. Porque quiere remarcar Carl Schmitt la idea de que no, que el valor presupone una decisión, una voluntad de un individuo. Si suprimimos a todos los hombres del mundo, los valores desaparecen. Claro, exacto. No queda nada en la realidad que responda a un valor. Sí, pero eso fue justo la gran discusión que se dio en torno a los valores, ¿no? Durante gran tiempo eran subjetivos y objetivos, y me parece justo que eso es un falso dilema también. ¿Cómo lo plantearías tú? Efectivamente, el valor presupone a alguien que lo haga valer. Yo diría con Carl Schmitt, no es una realidad natural que esté ahí, presupone una voluntad que decide que algo es valioso. Sí. Pero al mismo tiempo, para ver la justificación racional de ese valor, tenemos que entrar a una dimensión que no se vio tradicionalmente, que tiene que ver también con la filosofía del lenguaje, que el valor tiene, yo diría, una realidad intersubjetiva. Como lo he dicho, por ejemplo, la justicia no es solamente algo que yo elijo arbitrariamente, sino que me presupone una relación con los otros, sí, o la búsqueda de un consenso con los otros. Entonces, yo diría, aunque no pretendo dar ninguna definición de los valores, no, desde luego, que los valores tienen una realidad intersubjetiva. No es ni subjetivo ni objetivo, sino socialmente. Bueno, eso es una forma de evadir estos dilemas clásicos que se dan, sí, entre subjetividad y objetividad, que desembocan en callejones sin salida y sin poder determinar cuándo nos la sabemos con valores genuinos, cómo los conocemos, cómo los compartimos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma de superar el problema, claro, es decir, la
realidad ontológica del valor no es ni material ni mental, sino social. Y aquí consideramos una dimensión ontológica diferente. Y ahí es donde surge la normatividad de los valores y demás, ¿no? Yo creo que pasaría algo parecido con los derechos, ¿no? Yo creo que la manera de reconstruir esta idea naturalista de que hay unos derechos naturales, tratando de sacar una intuición básica en esa idea, es decir, yo decía, es una idea extravagante si la tomamos literalmente o a través de algunas explicaciones que los naturalistas dieron, pero en el fondo hay una idea de que hay algunas exigencias que son básicas y que no son una cuestión de opiniones, ¿sí? Es decir, que hay razones válidas para entablar entre nosotros, en nuestras relaciones sociales, personales, una serie de exigencias que tienen un peso específico más fuerte que cualquier otra solicitud, súplica, etcétera. Es decir, hay razones morales fuertes para exigirnos entre nosotros, por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto a nuestra integridad, el respeto a la libertad de expresión y muchas otras derechos que postulamos como básicos. Pero eso es problemático, ¿no? Digamos, porque como que ignora un poco el carácter histórico del derecho. Es decir, voy a dar un ejemplo. En las sociedades nuestras contemporáneas y desde hace ya mucho tiempo, la propiedad es un derecho sagrado de las personas, la propiedad privada, la propiedad a tener una industria, un banco, etc. Cuando uno examina el sistema jurídico de los países socialistas, ya no existentes, pero que fue real durante mucho tiempo, allí la propiedad estaba limitada a 7 personas. Uno podría tener una empresa en la que se emplearan máximo 7 personas. Y la propiedad de bancos, de petróleo, de grandes empresas, eso estaba cancelado. Y si uno le preguntaba a los juristas de aquellos países, que bueno, es que nuestra intuición es que la propiedad libre genera injusticia y nosotros estamos en contra de eso. ¿Cómo vamos a resolver el asunto? O sea, es un asunto de relativismo jurídico en donde estas intuiciones en las que podemos coincidir, lo podemos hacer porque compartimos una serie de nociones, una serie de premisas, pero si nosotros cambiamos eso, bueno, ya este acuerdo se desvanece sencillamente. Y podemos imaginar muchas otras sociedades en donde cosas que nos parecen a nosotros intuitivamente, objetivamente impecables, resultaría que podrían ser cuestionables, ¿o no? Yo, creo que hay la labor del filósofo del derecho justamente en estos temas, es tratar de reconstruir una noción coherente, consistente de lo que son los derechos básicos, ¿no? Los derechos, yo los llamo, por ejemplo, no solo yo, derechos morales básicos. Claro. ¿Sí? Es decir, eso no quiere decir negar ningún tipo de historicidad. ¿Sí? No quiere decir negar la historia de los derechos, no implica negar la concreción que pueden tener en distintos regímenes políticos bajo distintos fines sociales, su concreción material de esos derechos, sino decir qué idea en el fondo está detrás para que yo sostenga, por ejemplo, que hay ciertos derechos que son básicos. Sí, y llegar digamos, al núcleo central de qué se protege. Claro. Es decir, la propiedad, ¿por qué es importante? No porque algunos la consideran absoluta y sagrada, cosas así, pero ¿por qué es importante? ¿Qué razones hay detrás, válidas, ¿sí? Y válidas incluso para sistemas socialistas, para sistemas colectivistas de la propiedad, etcétera. ¿Por qué? Hay algo básico, la apropiación de bienes, la apropiación de nosotros mismos, ¿sí? Considerados a nosotros. La producción de riqueza. La producción de riqueza, lo que yo produzco, es algo que es parte de lo que el ser humano está involucrado en el modo de sobrevivencia, y es importante fijar criterios de distribución y criterios de apropiación. Eso no quiere decir que el modelo capitalista, la libertad absoluta de poseer, que esté justificado porque sostengamos que hay un derecho a la propiedad. Eso no implica sostener ningún régimen político, ninguna ideología específica. Sencillamente decir, bueno,
la propiedad es importante porque nos permite a los seres humanos acceder, distribuir lo que hacemos, las pautas de distribución y todo eso es lo que podemos desde discutir. Luego, el punto era hacer ver que en relación con cuestiones tan básicas como la propiedad, que es crucial para el impulso de la vida económica y el bienestar de la sociedad, en relación con eso podemos llegar a situaciones en las que hay conflictos de intuiciones y no los podemos resolver, ¿no? No sé cómo tú verías el punto. Yo quisiera retomar esta idea. La idea de propiedad se ha confundido mucho con la idea del capital y no es cierto. De hecho, en la historia de la humanidad, siempre que se han enfrentado capital y propiedad, se han ido perdiendo. El propio Marx lo reconoce, desde la acumulación originaria hasta las actuales. Y me parece que la propiedad está ligada con una condición básica del ser humano de protección básica frente al poder. Ahora, vuelvo a la idea de Locke, la descripción que tú decías del derecho. Locke piensa que hay una especie que nosotros tenemos ciertos derechos. Sí, inalienables. Uno de ellos es el que somos propietarios de nuestra propia persona y después al trabajar esa propiedad la transmitimos al objeto con el que trabajamos. Justo Kant va a decir, esta forma de describir el derecho es inválida, porque Locke está confundiendo entre posesión física, el tener algo, y propiedad. Y la propiedad es un asunto social, es un problema, de nuevo, de reciprocidad, de intersubjetividad. Cuando yo digo, esto es mi propiedad, yo estoy levantando lo que tú dices, una serie de razones. Y la pregunta inmediata es, bueno, ¿por qué tú, Tomasini, me vas a respetar mi propiedad? Entonces la respuesta inmediata es porque yo también al mismo tiempo voy a respetar tu propiedad. Entonces, evidentemente, las nociones de propiedad, si lo vemos a lo largo de la historia, han cambiado radicalmente. Pero hay ciertas razones básicas de cómo justificar esto. Posesión, propiedad. O sea, podemos reconocer por una parte, historicidad y al mismo tiempo ciertos principios básicos que deben estar presentes para justificar normas. Es que eso está vinculado también con algo que tú mencionaste al final de la sección anterior, que tenía que ver con el universalismo y el particularismo, digamos, el relativismo, ¿no? Claro. Es decir, lo que habría casi primero intuitivamente una especie de ideal de justicia universal, un sistema aceptable en todos los tiempos, en todas las edades, en todas las sociedades, un sistema perfecto, un sistema jurídico perfecto, y lo que se insinúa a través de este intercambio es que ese ideal podría ser o contradictorio o incoherente, y que la idea de legalidad, de justicia, de legitimidad es interna a ciertos sistemas, y cómo se contrapongan estos sistemas, bueno, esto es un asunto aparte, y que no hay un ideal único de justicia o de legalidad, de legitimidad, de derechos, etcétera, ¿no? Eso sería un resultado, digamos, importante. Claro. Porque acaba con ciertos ideales a los que de inmediato nos aferramos, pero que podrían resultar indefendibles cuando uno los examina un poquito más con lupa, ¿o no? Claro. ¿Tú cómo verías esto? Bueno, yo creo que un problema contemporáneo importantísimo que tú nos llevas a eso es justamente cómo valorar y cómo establecer juicios interculturales entre sociedades que sostienen valores, sistemas políticos, sistemas jurídicos distintos, ¿sí? Hay algunos que sostienen que cada uno tiene derecho a su propio sistema de valores, a su propio sistema jurídico, y que uno no puede reprocharles a otros ciertas prácticas si ellos las sostienen internamente. Yo creo que es lo que llamamos el relativismo valorativo, el relativismo cultural, en ese axiológico. Yo creo que esta posición nos lleva, digamos, a una serie de graves peligros, graves contradicciones. El creer que no es válido o que no es posible entablar un juicio sobre otra cultura o sobre otras prácticas, por ejemplo, prácticas jurídicas de otra sociedad distinta a las nuestras, nos llevaría a la idea de que todo vale, de que todo es posible y que basta que se asiente en un régimen político cualquier cosa, cualquier sistema, etcétera, para que tengamos que respetarlo. Yo creo que eso nos llevaría, digamos, a un grave peligro
en términos prácticos, sí, de aceptar la injusticia, de aceptar formas aberrantes de comportamiento, de control de unos sobre otros, sí, de gobierno, etcétera, de gobiernos injustos, totalitarios, etcétera. Ahora, el problema es cuáles son los criterios con los cuales podemos hacer juicios. Este problema a veces se confunde con otro que yo quiero separarlo, sí, que es el que existan criterios para hacer juicios interculturales o intersubjetivos en este sentido, no quiere decir que eso nos faculte o faculte a algún Estado, a algún país a intervenir violentamente sobre otros. Bueno, una cosa es juzgar y otra es hacer juicios de valor sobre... El problema es si no están implicadas unas cosas con otras, ¿no? Implicadas en los hechos sí, pero no dependen, ¿no? Es decir, no hay una dependencia. Si una teoría lleva a una política particular, bueno, habría que cuestionar un poquito esa teoría. Pero yo quisiera nada más señalar en relación con lo que tú dices, que podríamos decir que tienes en contra algunas teorías de filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia muestra cómo se produce el fenómeno que se llama de inconmensurabilidad. Si yo quiero medir lo que es la luz en una teoría corpuscular de la luz y luego medir con esta teoría lo que es la luz en una teoría ondulatoria, no tiene sentido ni mis afirmaciones, ni puedo hacer predicciones, ni nada. No tiene sentido hablar de la luz desde una teoría, desde una plataforma en un contexto teórico completamente diferente. ¿Por qué no pasaría lo mismo en los sistemas jurídicos si pasa en las teorías científicas? Yo te diría, ¿por qué pasaría? O sea, bueno, ¿por qué tendría que pasar sí, cuando tratamos de valores? Uno puede aceptar la pluralidad de valores, y efectivamente es un hecho la pluralidad de valores, pero de ahí no se desprende la inconmensurabilidad. O sea, de los valorativa. Valorativa. Entonces, tú, digamos, aceptarías la inconmensurabilidad teórica en ciencia y la no inconmensurabilidad en el sistema. Y de teorías, pues. Sí. Okay. ¿Tú cómo yo coincido con eso? Juan en el sentido de que hay que cuidarse del relativismo, porque efectivamente puede llevar a problemas muy graves. Pero también creo que hay que cuidarse del absolutismo. Eso. Yo defendería el universalismo, pero ahí están justo las razones del relativismo. Porque ¿qué ha sucedido? Mucha gente pretende, desde su posición particular, apropiarse de la universalidad. Yo soy el representante de la universalidad. Este es lo típico de las guerras justas. Claro. Y este es justo además el mecanismo que subyace a la violencia humana. La violencia humana no solamente es agresión, sino es un fenómeno cultural que tiene que ver esta identificación de mi particularidad con la universalidad. Entonces tenemos que ver muy bien cómo funciona esta idea de universalidad ligada a ciertos valores, no a todos los valores, sino al valor de justicia. Porque los valores son inconmensurables a nivel de vida buena. Es tan bueno vivir como un yuppie neoyorquino o un monje tibetano. Esos son inconmensurables. Claro. Pero lo que tienen en común es un principio de justicia. Está muy bien. ¿Y cómo funciona la justicia? La justicia, nosotros siempre estamos en contextos particulares. La justicia y su pretensión de universalidad transgrede o trasciende nuestro contexto social. ¿Cómo puedo respetar esa exigencia de universalidad? Corrigiendo permanentemente mi idea de lo que justo es justo y injusto. Es decir, yo creo que a lo largo de la humanidad vamos a discutir eternamente qué es justo y lo que es injusto. Entonces, la justicia, el aspecto universal de la justicia es garantizar las condiciones de libertad y de igualdad para que esa discusión pueda darse permanentemente. Entonces, la noción de justicia es una noción regulativa, claro, una noción que nos orienta, claro, pero, digamos, un ideal, aunque en realidad las cosas se mantienen siempre, hay un trecho muy difícil de franquear entre la realidad jurídica y este ideal universal de justicia. Claro. Aunque nos movamos en esa dirección, de facto habría una realidad que no se ajusta a este ideal. Villoro decía, que es una frase muy bonita, la idea de que la universalidad de la justicia es como una estrella polar a la cual nos orientamos. Ahora, ¿qué es lo mismo que la ciencia? Cuando un científico dice yo tengo la verdad, dejó de ser científico. La verdad es una pretensión de buscar esa verdad, pero lo mismo la universalidad de la justicia. No podemos irnos sin tocar un tema fundamental, que es el de los derechos humanos, una noción que se puso en boga, digamos, en los últimos 25 años, que ha dado lugar a múltiples controversias, a múltiples estudios, y en relación con la cual no siempre hay acuerdo. Muy rápidamente, porque nos quedan unos cuantos minutos,
¿Cuál sería tu concepción, tu propuesta de comprensión de esta idea de derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? A ver, cuando hablamos de derechos humanos, el primer paso que dar es que hay que entender que estamos hablando en muchos niveles distintos. Claro. Una cosa es cómo, por ejemplo, a nivel internacional se habla de derechos humanos, cómo, por ejemplo, los abogados hablan de derechos humanos y lo que entienden por derechos humanos, y cómo luego filosóficamente entendemos la idea de derechos humanos o la tratamos de reconstruir la idea de derechos humanos. Hay varios, digamos, en la práctica hay muchos niveles en que se entiende la idea de derechos humanos. Hay quienes lo entienden como los derechos que están ya positivizados en las declaraciones universales, en los pactos internacionales, y todo eso que está ya reconocido a nivel internacional, eso es derechos humanos. Esa es una visión, digamos, positivista de los derechos humanos, ¿sí? Pero hay una visión, digamos, filosófica de los derechos humanos que nos acerca más a esta idea que yo hablé antes, que es la idea de derechos morales básicos, claro, fundamentales para el ser humano, independientemente de que estén reconocidos por cartas o por gobiernos, ¿sí? Que es la idea básica del justnaturalismo, ¿sí? Regresamos a eso, pero digamos, yo lo articulo en otros términos muy distintos, no como naturales, no, etcétera, está bien. ¿no? La idea de derechos humanos, creo que a nivel filosófico que tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar, es esa idea. Ahora, eso está en conexión con cómo en la práctica se han adoptado una serie de derechos. La labor del filósofo es en parte revisar esas listas de derechos que existen ya y que hay cientos de derechos ya consagrados a nivel internacional, a nivel doméstico en distintos países, revisar si realmente todos responden a criterios, a una justificación basada en esos criterios básicos, válidos, derechos humanos, y qué tanto se acercan y qué tanto se alejan de esos son derechos ideales morales en última instancia, eso tú defenderías. Sí. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Yo creo que sí, en base, pero haría, digamos, otro tipo de abordaje. Yo vería los derechos humanos como aquellas condiciones que hacen posible mantener abierta la discusión sobre la justicia y la justicia. Si esos derechos no existen, ninguna legalidad por su contenido puede ser justo. Por eso ese tipo de derechos se sitúan por encima de de las leyes vigentes. Creo además que es importante distinguir lo que hace Marshall de diferentes tipos de derechos: los derechos civiles, los derechos políticos positivos y los derechos sociales, ¿no? Estos aspectos de derechos fundamentales, todos están abocados a la constitución del individuo como sujeto. Y en ese sentido juega un papel fundamental la idea de derechos civiles. Por ejemplo, si vemos el modelo de Marshall, es mucho el modelo cercano al que se da en Inglaterra. Partimos de derechos civiles, los individuos después conquistan derechos políticos y en el siglo XX se buscan los derechos sociales. Hay otro modelo que es el modelo germánico, de un Estado de derecho autoritario. Se parte de derechos civiles, se pasan a derechos sociales y después se consiguen. Lo que es inquietante, y con eso quisiera terminar mi intervención, es que en América Latina vemos un modelo de desarrollo distinto. Se empiezan por ciertos derechos sociales limitados, cuando todavía tenemos graves deficiencias en derechos civiles y políticos. Fundamentales. Y eso nos remite, o creo que dice mucho de lo que son nuestros sistemas políticos. Sí. ¿Por qué es que cuál sería tu explicación de que la idea de derechos humanos es relativamente nueva también? ¿Por qué no se hablaba de derechos humanos en la antigüedad, en el siglo XV? ¿Por qué en el siglo XX? ¿Por qué surgió ahí? Digamos, los hombres no eran tontos, los hombres sabían que... ¿Por qué esta noción se articuló y se puso a funcionar después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, la idea de los derechos humanos en realidad sí está muy relacionada con la idea de los derechos del hombre, de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, esas ideas que surgen en el 17, se consagran en el 18, y ahí sí hay una vinculación de nuestra idea de derechos humanos con esas teorías. Ahora, ¿por qué no existía ese lenguaje? Y en la antigüedad se debe a que en la antigüedad no se articuló, no es que no lo tuvieran, pero no se articuló una palabra para reflejar esto. El derecho era visto como una cuestión de obligaciones y prohibiciones, ¿sí?
con algunas, eventualmente, con algunos privilegios, algunas atribuciones, algunas facultades de ciertos individuos. La idea de derechos humanos o derechos del hombre surge con la modernidad cuando se habla que esos privilegios, que eran de algunos cuantos, debían extenderse a todos, con la idea de universalidad. Entonces ahí surge nuestra idea moderna de que es una facultad del ser humano exigirnos entre todos y poseer esos privilegios que antes solo se los daban unos cuantos. Tú, para resumir, porque ya tenemos que irnos. Bueno, yo diría que sí, quizá el antecedente de esto, porque no es que los antiguos no lo vieran esto, está ligado a la noción de ciudadanía. El Estado Nacional. No se hablaba de derechos humanos, sino el concepto clave era el concepto de ciudadanía, que es la idea de no voy a obedecer a otra voluntad, sino a mi propia voluntad legisladora. Yo creo que si bien es otro lenguaje, ahí está el punto de partida. Bueno, nos hemos quedado con muchísimas dudas, muchísimos temas acerca de los cuales hubiéramos querido conversar, intercambiar puntos de vista, pero pues les agradezco a los dos su participación en esta sesión y esperamos verlos pronto en otra. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.